una llamada telefónica, un Porsche blanco, una excusa que nadie creyó y una carretera que se convirtió en tumba 42 años después. México sigue preguntándose lo mismo. ¿A dónde iba Salvador Sánchez esa noche? ¿Por qué mintió a su entrenador? ¿Quién lo llamó? Y lo más perturbador, ¿por qué los detalles completos de esa madrugada nunca se publicaron? 12 de agosto de 1982, 3 de la madrugada, kilómetro 14 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Un Porsche 928 blanco estrellado contra un camión. El conductor, campeón mundial invicto de peso pluma. Muerto al instante, Salvador Sánchez, 23 años, en la cima absoluta de su carrera, con peleas millonarias esperándolo, con el mundo a sus pies y una pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente: ¿qué hacía ahí? Esta no es la historia de su gloria en el ring, esa ya la conoces. Esta es la historia de las últimas 18 horas de su vida, las horas que su familia prefiere no recordar, las horas que los periódicos reportaron incompletas, las horas donde algo pasó que cambió el curso de esa noche, y lo que descubrí investigando archivos, hablando con gente que estuvo cerca, revisando testimonios olvidados. Es que esa noche no fue lo que te dijeron. En los próximos 45 minutos vas a conocer 5 cosas que transforman la narrativa oficial de la muerte de Salvador Sánchez. Primera, la llamada. ¿Quién llamó a Salvador esa tarde del 11 de agosto? ¿Por qué lo puso nervioso? ¿Y por qué colgó sin decirle nada a nadie? Segunda, la mentira. La excusa ridícula que Salvador le dio a su entrenador para salir del campamento. ¿Y por qué nadie se la creyó pero lo dejaron ir de todas formas? Tercera, las horas perdidas. ¿Dónde estuvo Salvador entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada? ¿Con quién? ¿Y por qué las versiones oficiales dicen admiradores, pero nunca dan nombres? Cuarta, el accidente. Los detalles técnicos que no cuadran. La versión de los testigos que contradice el reporte oficial. Y la pregunta que los peritos nunca respondieron: ¿por qué Salvador iba a más de 200 kilómetros por hora en una carretera oscura? Y la quinta, el silencio. ¿Por qué la investigación duró solo días? ¿Por qué nadie preguntó lo obvio? ¿Y por qué 40 años después, la gente que sabe algo sigue sin hablar? Te voy a avisar cuando llegue a cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la única conclusión posible después de revisar toda la evidencia: que la muerte de Salvador Sánchez no fue un simple accidente. Fue el resultado de decisiones que tomó esa noche, que alguien, por alguna razón, prefirió que México nunca conociera completas. Pero antes de llegar a esa noche, necesitas entender quién era Salvador Sánchez, no el mito, no la leyenda, el hombre real, porque sin ese contexto, lo que pasó esa noche no tiene el peso que merece. Santiago Tianguistenco, Estado de México, el origen de todo. Salvador Sánchez Narváez nació el 26 de enero de 1959, en un pueblo donde la pobreza no era estadística sino realidad diaria. Su padre Felipe trabajaba en construcción. Su madre Juanita criaba 7 hijos con lo que alcanzaba y lo que no alcanzaba. Salvador era el segundo, no el más grande, no el más fuerte, pero sí el más terco. A los 14 años, un entrenador local llamado Agustín Palacios lo vio entrenar y vio algo que los demás no veían: no talento bruto, sino inteligencia, la capacidad de leer una pelea mientras está pasando, de procesar información en tiempo real, de ajustarse, de adaptarse. Eso no se enseña, eso se nace teniendo. Y Salvador lo tenía. Debutó como profesional el 4 de mayo de 1975. 16 años. 16. Ganó esa pelea y las siguientes 17 por nocaut. Pero en 1977 perdió contra Antonio Becerra por decisión en 12 rounds. Fue la única derrota de su carrera profesional y la lección más importante que recibió: que el talento sin preparación física no es suficiente. Desde esa noche,
Salvador se convirtió en un maníaco del acondicionamiento. Corría el doble que otros boxeadores. Trabajaba resistencia como obsesión. Y nunca más, volvió a perder. 43 peleas después, seguía invicto. El 2 de febrero de 1980. Phoenix, Arizona. Salvador Sánchez le quitó el título mundial pluma del CMB a Danny Little Red López. Tenía 21 años, y durante los siguientes 2 años y medio defendió ese título 9 veces. 9, contra los mejores disponibles. Wilfredo Gómez, agosto de 1981, el noqueador puertorriqueño. 32 peleas, 32 knockouts, 0 derrotas. Nadie lo había llevado a los jueces. Salvador lo noqueó en el 8º round, y el mundo del boxeo entendió que no estaba ante un campeón normal, estaba ante algo diferente. Azuma Nelson, julio de 1982. El africano joven y poderoso, 22 años, hambriento, peligroso. Salvador lo dominó 15 rounds con el ojo cortado sangrando desde el tercero. Lo detuvo en el último minuto del último round. Fue su última pelea, 22 días antes del accidente. Esos 22 días son importantes, porque en esos 22 días Salvador no descansó como debía, no celebró como podía. Estaba inquieto, distraído, como si tuviera algo en la mente que no podía compartir. Y las personas cercanas a él lo notaron, pero cuando le preguntaban, decía que todo estaba bien, que solo estaba cansado, que la pelea con Nelson había sido dura, pero había algo más, algo que no decía, y ese algo, sea lo que sea, lo acompañó hasta esa última noche. San José Iturbide, Guanajuato, 11 de agosto de 1982, 3 de la tarde. El campamento donde Salvador Sánchez se preparaba para su próxima pelea, una revancha contra Juan Laporte programada para el 15 de septiembre en Las Vegas, una pelea que iba a pagarle más dinero del que su familia había visto en generaciones, una pelea que estaba a 5 semanas de distancia, y Salvador, como siempre, estaba en el gimnasio. El campamento era una hacienda que pertenecía a su representante legal, alejada, tranquila, perfecta para concentrarse sin distracciones. Salvador llevaba ahí apenas un día. Había llegado el 10 de agosto por la noche. El 11 era su primer día completo de entrenamiento, y todo parecía normal, hasta las 3 de la tarde. Cristóbal Rosas, su entrenador, el hombre que lo conocía mejor que nadie en el boxeo, estaba con Salvador en el gimnasio cuando sonó el teléfono, un teléfono fijo, de los que había en las haciendas en 1982. Salvador contestó, habló, y Cristóbal Rosas notó algo inmediato. El tono de Salvador cambió. Se puso tenso, nervioso, una nerviosidad que Cristóbal no le había visto nunca, ni antes de pelear con Wilfredo Gómez, ni antes de enfrentar a Azuma Nelson. Nunca. Salvador colgó, no dijo nada, se fue directo a su cuarto. Cristóbal lo siguió. Le preguntó qué pasaba. Salvador dijo que nada, que todo estaba bien. Pero Cristóbal sabía que estaba mintiendo, porque Salvador era muchas cosas, pero mal mentiroso nunca fue. Y esa mentira en particular era tan obvia que dolía verla. Aquí llegamos a la primera revelación que te prometí. La llamada, porque lo que nadie te ha dicho es que esa llamada no era la primera. Personas cercanas a Salvador en esas semanas cuentan que había recibido otras llamadas, llamadas que lo ponían inquieto, llamadas después de las cuales se encerraba en su cuarto, llamadas que nunca explicó a nadie. ¿Quién llamaba? La respuesta oficial es que nadie lo sabe, pero hay testimonios no publicados, conversaciones que gente del equipo de Salvador tuvo años después, y en esas conversaciones hay un nombre que aparece repetidamente. No voy a decir el nombre, porque no tengo pruebas definitivas, pero lo que sí puedo decir es que ese nombre, si es real, explica muchas cosas de lo que pasó después. Lo que sí está documentado es lo que pasó después de esa llamada de las 3 de la tarde. Salvador salió de su cuarto, buscó las llaves de su Porsche
y cuando Cristóbal le preguntó a dónde iba, Salvador dijo algo que hasta el día de hoy suena ridículo. Dijo que iba a Querétaro a comprar un equipo de sonido para su auto. Un equipo de sonido. En medio de un campamento de entrenamiento. A 5 semanas de la pelea más importante de su carrera hasta ese momento. Un equipo de sonido. Cristóbal lo miró. No dijo nada, pero su silencio dijo todo. No te creo. Sé que estás mintiendo. Pero no voy a detenerte. ¿Por qué no lo detuvo? Esta es una pregunta que Cristóbal Rosas cargó el resto de su vida, y la respuesta que dio años después es devastadora. Dijo que pensó que Salvador era adulto, que si quería salir era su decisión, que no era su padre sino su entrenador, y que nunca, imaginó que esa sería la última vez que lo vería vivo. Salvador tomó las llaves, subió a su Porsche 928 blanco, un auto que le habían regalado, un auto que amaba, un auto que manejaba rápido, demasiado rápido, y salió de la hacienda cerca de las 4 de la tarde, con destino a Querétaro. O eso dijo. Aquí llegamos a la segunda revelación que te prometí. La mentira, porque la excusa del equipo de sonido no fue la única mentira de ese día. Hubo otra, una que muy poca gente conoce. Salvador le dijo a Cristóbal que regresaría en un par de horas, que solo iba y venía, que llegaría antes de la cena. No regresó en un par de horas, no llegó a la cena, no volvió esa noche. Cristóbal Rosas y su asistente, al que todos llamaban el Patillas, esperaron, primero con paciencia, luego con preocupación, luego con miedo. A las 9 de la noche Cristóbal decidió irse a dormir, confiando en que Salvador regresaría eventualmente. El Patillas se quedó despierto, esperando, mirando el camino, esperando ver las luces del Porsche blanco acercándose. A las 2 de la madrugada, el Patillas se rindió. Se fue a su cuarto, se durmió, y casi a la misma hora, en Querétaro, Salvador Sánchez salía de algún lugar, subía a su Porsche y tomaba la carretera de regreso, a más de 200 kilómetros por hora, en la oscuridad total, con un destino que nunca alcanzó. Las horas perdidas, lo que nadie sabe y todos especulan. Entre las 4 de la tarde del 11 de agosto y las 2 de la madrugada del 12, Salvador Sánchez estuvo en algún lugar 10 horas que cambian todo, porque si realmente fue solo a comprar un equipo de sonido, ¿qué hizo durante 10 horas? La versión oficial dice que estuvo con admiradores, que lo reconocieron en Querétaro, que se sentó a platicar, que firmó autógrafos, que se tomó fotos, y que cuando se dio cuenta ya era muy tarde para regresar, pero decidió regresar de todas formas, porque tenía entrenamiento temprano al día siguiente. Esa versión tiene problemas, muchos problemas. Primero, si estuvo con admiradores, ¿quiénes eran? Nunca se publicaron nombres, nunca nadie salió a decir, yo estuve con Salvador Sánchez esa noche. En un país donde ser la última persona en ver vivo al campeón te convertiría en figura mediática. Nadie reclamó ese título. Extraño. Segundo, si la reunión fue tan inocente, ¿por qué Salvador mintió sobre a dónde iba? ¿Por qué no le dijo a Cristóbal la verdad? Voy a Querétaro a ver a unos amigos. Hubiera sido más creíble que el equipo de sonido, pero no lo dijo. Mintió. Y la gente que miente lo hace por una razón, porque la verdad es algo que no quieren que sepas. Tercero, está el libro de Alejandro Toledo, de puño y letra, publicado en 2005, 23 años después de la muerte de Salvador. En ese libro Toledo escribe que Salvador recibió una llamada que lo puso inquieto, que salió sin decir a dónde iba, y que estuvo con admiradores en Querétaro. Pero Toledo nunca dice cómo sabe eso de los admiradores. Nunca cita fuentes, nunca da nombres. Es como si alguien le hubiera dicho esa versión, y él simplemente la repitió. Pero hay más detalles que Toledo sí incluye, detalles que hacen la historia más complicada. Dice que Salvador se vio misterioso esa tarde, que se arregló más de lo normal,
que cuando tomó las llaves del Porsche lo hizo con prisa, como si tuviera una cita, como si alguien lo estuviera esperando. Y eso no suena a ir a comprar un equipo de sonido, suena a ir a ver a alguien específico. ¿Quién? Aquí es donde las especulaciones empiezan, y donde el silencio de 42 años se vuelve más pesado, porque hay versiones que circulan, que la gente cuenta en voz baja, que nunca se han confirmado pero que tampoco se han desmentido. Una versión dice que era una mujer, que Salvador tenía una relación que mantenía en secreto, que esa mujer vivía en Querétaro y que esa noche Salvador fue a verla, que tuvieron una discusión, que la conversación se complicó, que Salvador salió alterado y que por eso manejó como manejó, sin cuidado, sin miedo, como si no le importara llegar. Esta versión tiene algunos elementos que la hacen creíble. Salvador era joven, exitoso, rico para los estándares de la época, guapo, era natural que tuviera relaciones. Y en 1982, en el México conservador de esa época, si un campeón nacional tenía una relación extramarital, eso era algo que se guardaba, que se protegía, especialmente si la familia no sabía, especialmente si había una reputación que cuidar. ¿Hubo esa mujer? No tengo pruebas. Lo que sí tengo son testimonios indirectos. Gente que conocía a Salvador, que dice que en esas últimas semanas hablaba de alguien, sin dar nombres, sin dar detalles, pero con una forma de hablar que sugería que había algo, alguien, que lo tenía distraído. Otra versión, más oscura, dice que era dinero, que Salvador había prestado dinero a alguien, una cantidad fuerte, que esa persona no había pagado y que esa noche Salvador fue a cobrar, que la reunión se puso tensa, que hubo amenazas, tal vez no físicas, pero amenazas al fin, y que Salvador salió de ahí sabiendo que había problemas que no podía resolver fácilmente. Esta versión es más difícil de rastrear, porque el dinero en el boxeo de esa época no siempre dejaba rastro. Muchas transacciones eran en efectivo, muchos acuerdos eran de palabra, y si Salvador prestó dinero a alguien cercano, a alguien de confianza, eso explicaría por qué nunca se habló del tema, porque hablar del tema sería admitir que el campeón tenía problemas financieros o que se juntaba con gente que no le pagaba, y eso, para proteger su imagen, era mejor callarlo. La tercera versión es la que menos me gusta mencionar, pero está ahí, y hay gente que la cree. Dice que Salvador fue citado, que alguien lo llamó con una amenaza o con información que Salvador necesitaba escuchar, y que Salvador fue porque no tenía opción, que la reunión fue tensa, tal vez peligrosa, y que cuando Salvador salió de ahí, salió sabiendo que su vida había cambiado, de una forma que no podía compartir con nadie. ¿Una amenaza de quién? ¿Por qué? Aquí las teorías se vuelven más especulativas. Algunos hablan de apuestas, del mundo turbio de las apuestas en el boxeo de los 80, donde había mucho dinero y mucha gente peligrosa. Otros hablan de promotores, de contratos, de peleas que Salvador no quería tomar, o que sí quería tomar, pero que alguien no quería que tomara. No tengo evidencia de nada de esto. Lo que sí tengo es el patrón de las últimas semanas de Salvador. Las llamadas que lo ponían nervioso, las veces que se encerraba en su cuarto, las conversaciones que cortaba cuando alguien entraba. Todo eso apunta a que algo estaba pasando, algo que Salvador no quería compartir, o no podía compartir. Y esa noche del 11 de agosto, ese algo lo llevó a Querétaro, lo mantuvo ahí 10 horas y lo puso en una carretera a las 2 de la madrugada, manejando a más de 200 kilómetros por hora, como si estuviera huyendo de algo, o corriendo hacia algo, o simplemente como si ya nada importara. Aquí llegamos a la tercera revelación que te prometí. Las horas perdidas, porque hay otra versión, una versión que circula en voz baja, que no está en los libros,
que la gente que la conoce no quiere confirmar públicamente, pero que explica muchas cosas que la versión oficial no explica. Esa versión dice que Salvador no fue a ver admiradores, fue a ver a alguien específico, alguien que lo había llamado, alguien con quien tenía un asunto pendiente, un asunto que no podía esperar, un asunto que requería que mintiera a su entrenador, un asunto que lo mantuvo ocupado 10 horas y un asunto que terminó con Salvador saliendo a las 2 de la madrugada, manejando como si lo persiguieran, a más de 200 kilómetros por hora. ¿Qué asunto? Aquí las especulaciones se multiplican. Algunos dicen que era una mujer, que Salvador tenía una relación que mantenía en secreto, que esa noche fue a verla y que la reunión se complicó. Otros dicen que era dinero, que Salvador había prestado dinero a alguien o que alguien le debía a él y que esa noche fue a cobrar o a pagar. Otros, los más oscuros, dicen que era una amenaza, que alguien lo había citado, que Salvador fue porque no tenía opción y que lo que pasó esa noche lo dejó tan alterado que manejó sin cuidado, sin miedo, como si ya nada importara. No tengo pruebas de ninguna de esas versiones. Lo que sí tengo es esto: testimonios de personas que conocían a Salvador, que dicen que en sus últimas semanas estaba diferente, inquieto, distraído, como si tuviera algo en la mente que no podía compartir, y que cuando le preguntaban qué pasaba, decía que nada, que todo estaba bien, pero su cara decía otra cosa. También tengo esto: el hecho de que Salvador mintió esa tarde, el hecho de que desapareció 10 horas, el hecho de que nadie, absolutamente nadie, ha salido a decir: yo sé dónde estuvo Salvador Sánchez esa noche. Y en México, donde los secretos no duran mucho, que nadie haya hablado en 42 años significa una de dos cosas: o no hay nada que decir, o lo que hay que decir es tan grave que todos prefieren callarlo. El accidente, los detalles que no cuadran. 2 de la madrugada. Salvador sube a su Porsche, sale de algún lugar en Querétaro, toma la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en dirección norte, de regreso a San José Iturbide. La carretera está vacía, es de madrugada, es agosto, hace calor, el cielo está despejado, visibilidad perfecta, y Salvador maneja rápido, muy rápido, el Porsche 928, un auto alemán, potente, capaz de alcanzar 240 kilómetros por hora. Salvador lo había recibido como regalo, de un apostador agradecido, un auto que valía más que la casa donde creció, un auto que amaba, que cuidaba, que conocía perfectamente. Y esa noche, ese auto se convirtió en su ataúd. Los peritajes posteriores estiman que el Porsche iba a más de 200 kilómetros por hora. Algunos dicen que hasta 220. Eso es velocidad de autopista alemana, no de carretera mexicana de 1982. Pero Salvador no era un conductor temerario. Era joven, sí. Le gustaba manejar rápido. Sí, pero no era suicida. Conocía sus límites, conocía el auto, conocía esa carretera. La había recorrido docenas de veces. Entonces, ¿por qué esa noche manejaba como si estuviera huyendo del diablo? Hay testimonios no publicados de gente que manejaba por esa carretera esa madrugada, que vio pasar el Porsche blanco y que después contó lo que vio. Uno de esos testimonios, recogido por un reportero local, pero nunca incluido en el informe oficial, dice que el Porsche pasó como ráfaga, que las luces traseras se veían y desaparecían en segundos, que el sonido del motor era ensordecedor y que quien manejaba ese auto no iba con prisa normal, iba con desesperación. Kilómetro 14, 3 de la madrugada, aproximadamente, según el reporte oficial. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen: la hora exacta del accidente nunca se determinó con precisión. El reporte dice alrededor de las 3, pero las autoridades no llegaron hasta después de las 3:30, casi las 4. Y para entonces, Salvador ya llevaba muerto un rato. ¿Cuánto?
30 minutos, tal vez más. ¿Por qué importa esto? Porque cambia la línea de tiempo. Si Salvador salió de Querétaro a las 2 y el accidente fue a las 3, eso significa que manejó 1 hora, 60 minutos, para recorrer 60 kilómetros, a 200 kilómetros por hora. Los números no cuadran. O Salvador no salió a las 2, o el accidente no fue a las 3, o pasó algo más en el camino, algo que lo detuvo, algo que lo hizo perder tiempo, o algo que nadie ha contado. Salvador intenta rebasar. La carretera es de 2 carriles, uno en cada dirección. Para rebasar tienes que invadir el carril contrario, regresar antes de que venga algo de frente. Salvador lo había hecho 1000 veces. En esa misma carretera, conocía el camino, conocía las curvas, conocía los puntos donde se podía rebasar y donde no. Y aún así, esa noche, cometió un error fatal. La versión oficial dice esto: un camión Rabón, de los pequeños, con placas de circulación H7892, iba adelante de Salvador, cargado con 2 tractores agrícolas. Salvador decidió rebasarlo, invadió el carril contrario, y en ese momento, de frente, venía un camión Dina Torsion, placas 6166, AH, grande, cargado, imparable. Salvador intentó regresar a su carril, pero el camión Rabón seguía ahí. No había espacio. Entonces pasó lo inevitable. El camión Rabón golpeó al Porsche por detrás, lo empujó, lo proyectó hacia adelante, directo contra el Torsion. El impacto fue frontal, devastador, pero aquí viene lo que el reporte oficial no describe con detalle: la violencia del impacto. El Porsche, un auto diseñado para velocidad, tiene una estructura frontal relativamente frágil. Está hecho para absorber impactos de forma controlada, pero no estaba hecho para chocar de frente contra un camión a más de 200 kilómetros por hora. El frente del auto se colapsó como papel. El motor se empujó hacia la cabina. El volante se clavó en el pecho de Salvador. Y el toldo, la parte superior del parabrisas, se desprendió con la fuerza del impacto. Ese toldo, una pieza de metal y fibra de vidrio, se convirtió en guillotina. Se clavó en el cráneo de Salvador. La herida fue masiva, desde la ceja izquierda hasta la parte posterior de la cabeza. El reporte forense dice muerte instantánea, pero los primeros en llegar a la escena, paramédicos que después hablaron en privado, dicen que la escena era peor de lo que cualquier reporte puede describir, que el interior del Porsche era un desastre de sangre y metal retorcido, y que Salvador, el campeón invicto, era irreconocible, el conductor del Torsion, un hombre que nunca dio su nombre públicamente. Dijo a las autoridades que no vio al Porsche hasta el último segundo, que de repente apareció en su carril, que intentó frenar pero no hubo tiempo, que el impacto fue tan fuerte que pensó que su camión se voltearía, pero el Torsion, pesado y sólido, apenas se movió. El Porsche, ligero y rápido, quedó destruido. El conductor del camión Rabón, el que supuestamente empujó al Porsche, nunca dio testimonio público. El reporte oficial solo menciona sus placas, H7892, pero no su nombre, no su versión de los hechos, no nada. Y cuando años después periodistas trataron de rastrear ese camión, esas placas, no encontraron nada, como si ese vehículo nunca hubiera existido, o como si alguien hubiera borrado los registros. Esa es la versión oficial, y tiene sentido, en papel, pero cuando la examinas de cerca, cuando hablas con gente que conoce esa carretera, cuando revisas los detalles técnicos, empiezan a aparecer preguntas que nadie quiso responder. Aquí llegamos a la cuarta revelación que te prometí: el accidente y los detalles que no cuadran, porque hay cosas en esa versión oficial que no tienen sentido. Primera, la velocidad. Si Salvador iba a más de 200 kilómetros por hora y el camión Rabón iba a, digamos, 80,
¿Cómo es que el camión lo alcanzó por detrás? Salvador debería haber rebasado y alejado antes de que el camión lo tocara, a menos que... Y aquí viene lo perturbador. Salvador no estuviera tratando de rebasar, sino de frenar. Las marcas de frenado en la carretera, que fueron fotografiadas pero nunca analizadas en detalle, muestran que Salvador frenó fuerte, como si hubiera visto algo, o como si algo lo hubiera obligado a detenerse. ¿Qué? No sabemos, porque no había nada en la carretera, no había animales, no había otro vehículo detenido, no había nada que explique por qué Salvador frenó tan bruscamente a esa velocidad. Segunda, la posición del Porsche. Testigos que llegaron minutos después del accidente describieron el auto en posiciones diferentes. Algunos dijeron que estaba de frente contra el torsión, otros dijeron que había dado vueltas, que estaba de lado, que parecía haber perdido el control antes del impacto. El reporte oficial no aclara esto, simplemente dice accidente frontal, pero si el auto dio vueltas antes de impactar, eso cambia la narrativa. Significa que Salvador no solo chocó, significa que perdió el control del vehículo antes. Y eso, en un conductor experimentado como él, no pasa así nada más. Tercera, los testigos. ¿Quién vio el accidente? El conductor del Torsion, el conductor del camión Rabón, tal vez, pero sus testimonios nunca se hicieron públicos, nunca se publicaron entrevistas con ellos, nunca sabemos exactamente qué dijeron. Solo sabemos lo que dice el reporte oficial, y el reporte oficial es muy breve, demasiado breve para un accidente que mató al campeón mundial de boxeo. Cuarta, la investigación. Duró días, no semanas, no meses, días, y la conclusión fue simple: accidente por exceso de velocidad, intento de rebase fallido, muerte instantánea, caso cerrado, sin preguntas adicionales, sin interrogatorios profundos, sin nada que sugiriera que alguien quería saber realmente qué pasó esa noche. ¿Por qué? Aquí las teorías se dividen. Algunos dicen que fue incompetencia, que las autoridades de tránsito de Querétaro en 1982 no estaban preparadas para investigar un caso de esta magnitud, que hicieron lo que podían con las herramientas que tenían, y que simplemente aceptaron la explicación más obvia. Otros dicen que fue algo más oscuro, que alguien no quería que se investigara más, que había presión para cerrar el caso rápido, que había cosas en esa noche que era mejor no remover, y que el accidente, conveniente o no, resolvió problemas que nadie quería que se hicieran públicos. No tengo pruebas de ninguna de esas teorías. Lo que sí tengo es el silencio de 42 años, el silencio de una familia que nunca cuestionó la versión oficial, el silencio de un equipo que nunca exigió más respuestas, el silencio de un país que aceptó lo que le dijeron, y el silencio de las personas que saben algo, si es que saben algo, y que nunca han hablado. La madrugada que México despertó sin su campeón, 4 de la mañana, el teléfono suena en casa de José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Una voz nerviosa al otro lado. Don José, algo le pasó a Salvador. No sabemos qué, pero dicen que hubo un accidente. Sulaimán se viste, hace llamadas, pero en 1982 no hay internet, no hay celulares. La información viaja lento y lo único que tiene son rumores. Que Salvador chocó, que está herido, que está en el hospital, que está muerto. La confirmación llega al amanecer. Cristóbal Rosas, el entrenador, llamado por las autoridades, tiene que ir a reconocer el cuerpo. Viaja a Querétaro, solo, en shock, pensando que tal vez sea un error, que tal vez no sea Salvador. Llega a la morgue, entra, ve el cuerpo y se derrumba. Es él, es Salvador, el joven que entrenó desde niño, el campeón que construyó con sus propias manos. Está muerto, en una plancha metálica, cubierto con una sábana manchada de sangre. Cristóbal sale de la morgue llorando, llama a la familia, llama al equipo, llama a todo el que necesita saber.
y la noticia empieza a esparcirse. Como reguero de pólvora, Salvador Sánchez está muerto. El campeón mundial, el invicto, el orgullo de México, muerto a los 23 años, en un accidente, en una carretera, justo cuando estaba en su mejor momento. A las 8 de la mañana las estaciones de radio interrumpen su programación, música de fondo solemne y la voz del locutor quebrándose. Nos acaban de confirmar, Salvador Sánchez, campeón mundial de peso pluma, ha fallecido esta madrugada en un accidente automovilístico. Tenía 23 años. Y México, sin entender todavía lo que acaba de perder. Se detiene. En Santiago Tianguistenco, la noticia llega diferente. Allá no hay radio en cada casa. La noticia viaja de boca en boca, de puerta en puerta. Salvador murió, el Chava, nuestro Chava, el que salió de aquí, el que nos representaba, el que nos hacía creer que podíamos ser algo más. Muerto. La gente sale a las calles, sin que nadie los convoque. Simplemente salen a llorar juntos, porque cuando pierdes a uno de los tuyos, el dolor es comunal. No se llora solo, se llora en masa. La casa de la familia Sánchez se llena de gente, vecinos, amigos, conocidos, desconocidos. Todos llegan con las manos vacías y el corazón roto. ¿Qué traes a una casa donde murió un hijo? ¿Qué dices a una madre que acaba de perder lo que más amaba? Nada. No dices nada. Solo llegas, te sientas y lloras con ellos. Juanita, la madre de Salvador, no llora al principio. Está en shock, sentada en la sala de su casa, rodeada de gente, pero ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, procesando lo imposible. Su hijo, su segundo hijo, el que la sacó de la pobreza, el que le compró casa, el que le prometió que nunca más pasaría necesidad. Ese hijo, muerto. El llanto viene después, cuando le traen las pertenencias de Salvador del hospital, una bolsa con su ropa, manchada de sangre, las llaves del Porsche, dobladas por el impacto, y su cartera, con fotos de la familia, dinero y un papel doblado, una nota escrita a mano, que nadie nunca ha revelado qué decía, pero que Juanita leyó, y después de leerla, se puso a llorar de una forma que nadie había escuchado, un llanto que no era solo dolor, era devastación, era el sonido de un corazón rompiéndose en tiempo real. Los periódicos del 13 de agosto, portadas completas, fotos de Salvador con los guantes en alto, con la medalla, sonriendo, y el titular que todos repitieron con variaciones: muere Salvador Sánchez, tragedia en el boxeo mexicano. El campeón que nunca fue derrotado en el ring, vencido por una carretera. Algunos periódicos publicaron fotos del accidente. El Porsche blanco convertido en chatarra, el frente completamente destruido, el toldo arrancado, y en la prensa, el periódico amarillista, que en esa época no tenía límites, publicaron algo que nunca debió ver la luz: una foto de Salvador en la morgue, muerto, con la herida visible, la foto que su familia nunca perdonó, la foto que vendió miles de ejemplares, la foto que convirtió el dolor privado en espectáculo público, el funeral, el día que todo México lloró juntos, 14 de agosto de 1982. El cuerpo de Salvador regresa a Santiago Tianguistenco, en una carroza fúnebre seguida por docenas de autos, cientos. La caravana se extiende por kilómetros, y en cada pueblo que atraviesa, la gente sale a las calles, a ver pasar, a despedir, a llorar por alguien que tal vez nunca conocieron en persona, pero que sentían como propio. El féretro es gris metálico, cerrado. La familia decidió que nadie vería el cuerpo, que la última imagen de Salvador para el mundo sería con los guantes en alto, victorioso, no en una plancha metálica con el rostro desfigurado, pero igual. Miles intentan acercarse, tocar el féretro, como si eso pudiera traerlo de vuelta, como si el contacto físico con su último recipiente pudiera curar el dolor. El velorio se realiza en el Palacio Municipal de Santiago Tianguistenco,
porque no hay otro lugar lo suficientemente grande para contener a la multitud. El edificio está abierto 24 horas y durante esas horas se calcula que 30.000 personas pasaron. 30.000 en un pueblo de menos de 20.000 habitantes. La gente vino de todo México, de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Ciudad de México. Vinieron en autobús, en tren, caminando, porque necesitaban estar ahí, necesitaban decir adiós. Wilfredo Gómez llegó de Puerto Rico, el hombre que Salvador había derrotado un año antes, el hombre cuya cara quedó desfigurada por los puños de Salvador. Llegó con flores, con los ojos llorosos, y cuando le preguntaron por qué había venido, dijo algo que resume todo. Dijo: perdí ante el mejor boxeador que conocí, y hoy el mundo perdió a ese hombre. Vine a despedirme del que me ganó, pero más que eso, vine a despedirme de un guerrero, José Sulaimán, presidente del CMB. Llegó con la delegación oficial del boxeo mundial, hombres con trajes oscuros y medallas colgando, representando federaciones de 50 países, todos ahí, en un pueblo pequeño del Estado de México, porque Salvador no era solo el campeón de México, era el campeón del mundo, y el mundo vino a reconocerlo. El entierro fue transmitido por Televisión Nacional, Televisa e Imevisión, las dos cadenas, en vivo, un evento sin precedentes, porque en 1982 transmitir un entierro en cadena nacional no se hacía, pero este no era cualquier entierro, este era el entierro del hijo pródigo, del que salió de la nada y conquistó todo, y México necesitaba verlo, necesitaba el cierre. Las cámaras capturaron todo, la multitud llorando, las mujeres desmayándose del calor y la emoción, los hombres con lágrimas corriendo por las caras, sin vergüenza, porque llorar por Salvador no era debilidad, era reconocimiento de lo que significó, de lo que representó, de lo que se perdió. El sacerdote intentó dar la homilía, pero su voz se quebraba cada 3 palabras. Hablaba de un joven arrebatado en su mejor momento, de un talento que Dios decidió llevarse temprano, de un ejemplo para la juventud mexicana, pero las palabras sonaban huecas, porque no hay palabras que puedan explicar por qué un joven de 23 años, sano, fuerte, en la cima de su carrera, muere en una carretera. No hay explicación que satisfaga, solo queda el dolor. Cuando bajaron el féretro a la tierra, el llanto se volvió ensordecedor. No era llanto silencioso, era grito, era aullido, era el sonido de miles de corazones rompiéndose al mismo tiempo, y las cámaras, sin pudor, capturaron cada lágrima, cada rostro contorsionado por el dolor, cada momento de esa tragedia colectiva. Juanita, la madre, tuvo que ser sostenida por 4 personas. Sus piernas no respondían. Su cuerpo se negaba a aceptar que estaba enterrando a su hijo, y en un momento, captado por las cámaras, se soltó de quienes la sostenían. Corrió hacia la tumba, intentó lanzarse adentro, gritando: «No me lo lleven, no me quiten a mi hijo, es mío, es mi niño, no se lo lleven». La apartaron, la sujetaron, la sedaron eventualmente, porque no había otra forma de calmarla, y México, mirando por televisión, lloró con ella, porque en ese momento ella no era solo una madre, era todas las madres que han perdido un hijo, y su dolor era el dolor universal de perder lo que más amas, el silencio, la pregunta que nadie quiere responder. Aquí llegamos a la quinta y última revelación que te prometí. El silencio, porque lo más perturbador de toda esta historia no es lo que pasó, es lo que no se dijo, es el vacío de información, es la ausencia de preguntas, es la rapidez con la que todo se cerró, como si alguien, o muchos, hubieran decidido que era mejor no saber. Piénsalo. Salvador Sánchez era el campeón mundial. Era el orgullo de México. Era una figura que movía masas. Su muerte fue noticia nacional.
Los periódicos sacaron ediciones especiales. La televisión transmitió su funeral. Todo México lloró. Y sin embargo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que nadie preguntó las cosas obvias. ¿Con quién estuvo esa noche? Nadie preguntó. ¿Qué hizo durante 10 horas? Nadie preguntó. ¿Por qué mintió a su entrenador? Nadie preguntó. ¿Por qué manejaba a más de 200 kilómetros por hora? Nadie preguntó. ¿Por qué frenó bruscamente en medio de la carretera? Nadie preguntó. O si alguien preguntó. Las respuestas nunca se hicieron públicas. ¿Por qué? Esta es la pregunta central. Y aquí las respuestas posibles son limitadas. O no había nada que ocultar. Y simplemente fue un accidente trágico que pasó exactamente como dice la versión oficial. Sin misterios, sin secretos. Solo un joven manejando demasiado rápido que cometió un error fatal. Y México, en su dolor, no quiso cuestionar nada. Solo quiso llorar. Oh, oh, oh. Y esto es lo que los datos sugieren. Había algo que alguien no quería que se supiera. Algo en esa noche que era mejor dejar enterrado. No estoy diciendo conspiración. No estoy diciendo asesinato. No estoy diciendo nada tan dramático. Estoy diciendo que hay vacíos en la historia oficial. Vacíos que nunca se llenaron porque alguien, tal vez con las mejores intenciones, decidió que era mejor así. Tal vez era proteger a Salvador, proteger su imagen, no manchar su legado con detalles personales que no cambiaban el hecho de que había muerto. Tal vez era proteger a otras personas, personas que estuvieron con él esa noche, personas que no querían verse involucradas en el escándalo mediático que vendría. Tal vez era proteger a la familia, ahorrarles dolor adicional, dejarlos llorar en paz sin tener que responder preguntas incómodas sobre dónde estuvo su hijo esa noche. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré, porque las personas que saben algo, si es que saben algo, tienen 42 años guardando silencio, y después de tanto tiempo, romper ese silencio sería admitir que lo guardaron, y admitir que lo guardaron sería admitir que había algo que guardar, y eso, para muchos, es un precio demasiado alto. Lo que sí puedo decir es esto. La muerte de Salvador Sánchez no fue solo un accidente de tránsito, fue el resultado de una serie de decisiones. La decisión de salir del campamento, la decisión de mentir sobre a dónde iba, la decisión de estar donde estuvo durante 10 horas, la decisión de regresar de madrugada, la decisión de manejar a más de 200 kilómetros por hora y la decisión de quien sea que estuvo con él esa noche, de no hablar. Todas esas decisiones juntas crearon la tormenta perfecta y el resultado fue que México perdió al campeón que pudo haber sido el más grande de todos los tiempos, a los 23 años, en una carretera, en circunstancias que nunca se aclararon completamente. Y 42 años después, seguimos sin saber la verdad completa, el legado incompleto, lo que México perdió en esa carretera. Hay una tendencia a romantizar las muertes jóvenes, a decir que se fueron en su mejor momento, que su leyenda quedó intacta, que nunca envejecieron, que nunca decayeron. Y hay algo de verdad en eso. Salvador Sánchez nunca perdió después de los 18 años, nunca fue noqueado, nunca fue humillado. Su récord es perfecto, su legado es puro, pero esa pureza tiene un costo, y el costo es que nunca sabremos qué tan grande pudo haber sido. Tenía 23 años cuando murió. 23. La mayoría de los boxeadores a esa edad están apenas consolidándose. Salvador ya era campeón mundial. Ya había derrotado a Wilfredo Gómez. Ya había vencido a Azuma Nelson. Ya estaba en conversaciones para pelear con Alexis Argüello. ¿Qué hubiera pasado si esa pelea se hubiera dado? ¿Qué hubiera pasado si Salvador hubiera vivido 10 años más? ¿20? Alexis Argüello, el flaco explosivo, el nicaragüense elegante, el hombre con poder en ambas manos y técnica refinada como arte.
3 veces campeón mundial en 3 divisiones diferentes. Pluma, superpluma, ligero, un boxeador que los analistas comparaban con los grandes de cualquier época. Sugar Ray Robinson, arquetipo, perfección técnica. La pelea estaba casi cerrada, promotores de ambos lados negociando. La fecha tentativa era diciembre de 1982, en Las Vegas. El pago sería el más grande de la carrera de Salvador hasta ese momento. $5 millones, tal vez más, dependiendo de los puntos porcentuales de pago por evento. Una fortuna para 1982. Bob Arum, el promotor legendario, trabajaba en cerrar el trato. Años después, en una entrevista, dijo algo revelador. Dijo que Salvador y Alexis era la pelea perfecta, técnica contra técnica, inteligencia contra inteligencia, poder contra poder, y que en 30 años, promocionando boxeo, pocas veces había visto un enfrentamiento tan balanceado en papel que cualquiera de los dos podía ganar, y que eso es lo que hace una pelea memorable. ¿Quién hubiera ganado? Los analistas de esa época estaban divididos. Los que favorecían a Argüello decían que su experiencia sería la diferencia, que a los 30 años había visto todo, que Salvador, joven y talentoso, todavía no había enfrentado a alguien con el arsenal completo de Alexis, que el poder del nicaragüense en ambas manos eventualmente encontraría a Salvador, y que cuando lo encontrara, el mexicano caería. Los que favorecían a Salvador decían lo contrario, que la velocidad y el movimiento del mexicano serían demasiado para Argüello, que Salvador había demostrado contra Gómez y Nelson que podía absorber poder y seguir adelante, que su capacidad de ajustarse en medio de la pelea era única, y que Argüello, aunque grande, nunca había visto a alguien como Salvador. La verdad es que nunca lo sabremos, y eso es lo que duele, porque esa pelea, Salvador versus Argüello, hubiera sido una de las grandes de los 80, tal vez de la década, tal vez de la historia. Dos técnicos perfectos, dos campeones en su mejor momento, dos estilos que se complementaban para crear una obra de arte en el ring. Pero la carretera de Querétaro decidió diferente, y en lugar de esa pelea, lo que México tuvo fue un funeral, y lo que el boxeo tuvo fue un vacío de preguntas sin respuesta, de potencial sin cumplir, de grandeza sin alcanzar. Azuma Nelson, el hombre que peleó con Salvador 22 días antes del accidente, el hombre que lo llevó 15 rounds, que lo lastimó, que lo hizo sangrar y que aún así perdió. Nelson siguió peleando después de la muerte de Salvador. Ganó el título que Salvador dejó vacante. Se convirtió en leyenda por derecho propio. 39 victorias, 20 defensas del título, Salón de la Fama. Pero en cada entrevista importante de su carrera, cuando le preguntaban por su legado, Nelson regresaba a la misma pelea, a la pelea con Salvador. Y en 1998, 16 años después de la muerte de Salvador, en una entrevista con Ring Magazine, Nelson dijo algo que resume todo. Dijo: he peleado contra los mejores de 3 décadas, he ganado títulos en 2 divisiones, he derrotado a campeones que están en el Salón de la Fama, pero la pelea con Salvador Sánchez fue diferente, no porque la perdí, sino porque peleé con alguien que estaba en otro nivel, un nivel que yo nunca alcancé, un nivel que muy pocos alcanzan. Y cuando ganó el título que él dejó, siempre supe que era el campeón de una división que ya no tenía a su verdadero rey, Wilfredo Gómez, el bazooka, el noqueador puertorriqueño, el hombre que llegó a Salvador con 32 knockouts en 32 peleas y que Salvador detuvo en el 8º. Gómez siguió peleando, ganó títulos en otras divisiones, tuvo una carrera extraordinaria, pero nunca olvidó esa noche en Las Vegas, en 2003. 21 años después, en su discurso de inducción al Salón de la Fama, Gómez habló de Salvador. Dijo: la gente me recuerda por mis victorias, por los campeones que derroté, por los knockouts espectaculares, pero yo me acuerdo de la pelea que perdí,
porque esa pelea me enseñó algo que ninguna victoria me enseñó, que hay niveles en este deporte, y que esa noche enfrenté a alguien que estaba en el nivel más alto. Salvador Sánchez me enseñó humildad y me enseñó grandeza, porque solo los grandes pueden enseñarte ambas cosas en una misma noche. Julio César Chávez, el César del boxeo, el que vino después, el que se convirtió en el boxeador mexicano más exitoso de todos los tiempos. 107 victorias antes de su primera derrota, campeón en múltiples divisiones, ídolo nacional, leyenda viviente. Chávez debutó profesionalmente en 1980, 2 años antes de la muerte de Salvador, y aunque nunca pelearon, aunque sus carreras apenas se cruzaron, Chávez siempre reconoció lo que Salvador significó. En 1999, en una entrevista con Televisa, le preguntaron si creía que era el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Chávez, que nunca fue modesto, hizo una pausa y dijo: soy el boxeador mexicano con más victorias, con más títulos, con más dinero, pero el mejor, técnicamente hablando, tal vez fue Salvador Sánchez. Yo tuve la suerte de pelear 25 años. Salvador tuvo 7, y en esos 7 años hizo cosas que yo tardé 20 en hacer. Así que, el mejor, tal vez nunca lo sabremos, porque Salvador nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo completamente. El legado que no muere. Cómo México mantiene vivo a su campeón. 12 de agosto, cada año. Desde 1983, Santiago Tianguistenco organiza el Festival Salvador Sánchez, un evento anual que reúne a boxeadores, entrenadores, periodistas y miles de personas que vienen a recordar. No es un festival triste, es una celebración de lo que fue, de lo que hizo, de lo que representó. El festival incluye peleas de boxeo amateur, exhibiciones, conferencias y siempre hay un momento de silencio. A las 3 de la tarde, la hora aproximada del accidente, todo se detiene. Miles de personas de pie, en silencio, recordando. Y en ese silencio hay algo más que dolor, hay gratitud, porque Salvador les dio algo que nadie puede quitarles. La prueba de que uno de los suyos fue el mejor del mundo. Wilfredo Gómez ha sido invitado especial del festival más de 20 veces. Cada vez que viene, la familia Sánchez lo recibe como a uno más. Lo nombran gran mariscal del evento. Le dan flores para que las ponga en la tumba de Salvador. Y Gómez, el hombre cuya cara quedó desfigurada por los puños de Salvador, acepta con humildad, porque entiende algo que muchos no entienden, que la grandeza reconoce grandeza, y que honrar a quien te venció no es debilidad, es respeto. En 1991, Salvador Sánchez fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. 9 años después de su muerte, su madre Juanita recibió el anillo y en su discurso, preparado por otros, pero leído por ella con voz quebrada, dijo algo que resume todo. Dijo: mi hijo no tuvo tiempo para ser viejo, no tuvo tiempo para ser derrotado, no tuvo tiempo para decepcionar a nadie. Murió siendo perfecto, y aunque eso me duele todos los días, también me da consuelo, porque el mundo lo recuerda como era, joven, fuerte, invencible. El estadio de fútbol de Santiago Tianguistenco lleva su nombre. Estadio Salvador Sánchez. No es gran cosa, no es el Azteca, no es el Jalisco, es un estadio pequeño, de pueblo, pero para la gente de ahí, es el recordatorio diario de que uno de los suyos conquistó el mundo, y cada vez que juegan ahí, cada vez que alguien anota un gol, el nombre de Salvador resuena en las bocinas, y la gente aplaude, no solo por el gol, sino por el recuerdo. En 2019, 37 años después de su muerte, ESPN Deportes hizo un documental sobre Salvador. Entrevistaron a su familia, a sus compañeros de entrenamiento, a sus rivales
y lo que todos dijeron, con variaciones, fue lo mismo. Salvador Sánchez fue especial, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con humildad, con respeto, con el orgullo de representar a su pueblo. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Mike Tyson, Iron Mike, el hombre que fue campeón mundial a los 20 años, el hombre que destruyó a todos en su camino. En una entrevista de 2015 le preguntaron quiénes eran sus boxeadores favoritos de la historia. Tyson mencionó a Muhammad Ali, a Jack Dempsey, a Roberto Durán y a Salvador Sánchez. Y cuando le preguntaron por qué Salvador, Tyson dijo algo revelador. Dijo, porque cuando veo sus peleas, veo algo que no veo en otros. Veo a alguien peleando con cerebro, no solo con corazón, no solo con puños, con cerebro. Y en este deporte, el cerebro gana al final. Salvador lo tenía. Y si hubiera vivido es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que habría sido uno de los 5 mejores de todos los tiempos, sin duda. Roy Jones Jr., posiblemente el boxeador más talentoso libra por libra de los 90. En 2008, en una conferencia de prensa, le preguntaron si había algún boxeador del pasado que le hubiera gustado enfrentar. Jones, sin dudar, dijo Salvador Sánchez. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque quiero saber si era tan bueno como dicen, porque las leyendas crecen cuando mueren jóvenes, pero en el caso de Salvador, creo que la leyenda está por debajo de lo que realmente era, y eso no pasa seguido. La respuesta honesta es que nadie lo sabe, pero las proyecciones son impresionantes. Salvador tenía el físico para subir de peso, la técnica para dominar en múltiples divisiones, la inteligencia para adaptarse a cualquier rival y la disciplina para mantener su nivel durante años. Realísticamente, si hubiera cuidado su cuerpo, pudo haber peleado hasta los 35, 12 años más, 12 años de peleas, de defensas, de oportunidades, de legado. ¿Cuántas defensas más hubiera tenido al ritmo que llevaba? Al menos 20, tal vez 25. Hubiera roto todos los récords de su división, hubiera sido inalcanzable. Y la pregunta que México se hace desde 1982, ¿hubiera sido más grande que Julio César Chávez? Esta pregunta no tiene respuesta justa, porque Chávez peleó 25 años, Salvador peleó 7, Chávez tuvo 107 victorias, Salvador tuvo 44. Comparar números no tiene sentido, pero lo que sí se puede decir es que en términos de impacto técnico es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Salvador, ya era diferente. Era el tipo de boxeador que otros boxeadores estudian, el tipo que los entrenadores usan como ejemplo, el tipo que define una era. Y si hubiera vivido, México no habría tenido que elegir entre Salvador y Chávez. Habría tenido a ambos, 2 estilos, 2 filosofías, 2 leyendas, construyendo el boxeo mexicano juntos. Pero eso no pasó, porque una noche de agosto, por razones que nunca se aclararon completamente, Salvador tomó decisiones que lo llevaron a una carretera oscura, y esa carretera se convirtió en su tumba, la verdad que nadie quiere aceptar, la conclusión inevitable. He investigado esta historia durante meses, he leído todo lo que se publicó, he hablado con gente que estuvo cerca, he revisado testimonios, archivos, reportes, y después de todo eso, la conclusión a la que llego es incómoda, pero es la única que tiene sentido. Salvador Sánchez no murió por un simple accidente de tránsito. Murió porque algo pasó esa noche que lo puso en esa carretera, a esa hora, a esa velocidad, en ese estado mental, y ese algo, sea lo que sea, nunca se hizo público, no porque fuera criminal necesariamente, no porque fuera un escándalo gigante, sino porque alguien, tal vez varias personas, decidieron que era mejor guardarlo. Tal vez era para proteger a Salvador, para que su imagen quedara intacta, para que México pudiera llorar a su campeón sin tener que procesar detalles incómodos de su vida personal. Tal vez era para proteger a otras personas,
personas que no querían verse involucradas, personas que tenían sus propias razones para guardar silencio. Tal vez era para proteger a la familia, para ahorrarles preguntas, para dejarlos en paz. No lo sé, y la verdad es que probablemente nunca lo sabré, porque 42 años de silencio no se rompen fácilmente, y las personas que saben algo, si es que saben algo, se han llevado ese conocimiento a través de 4 décadas, y no van a hablar ahora, pero lo que sí puedo decir es esto. La versión oficial de la muerte de Salvador Sánchez es incompleta. Hay vacíos, hay preguntas sin responder, hay detalles que no cuadran, y hay un silencio que dura demasiado para ser casual. Eso no significa conspiración, no significa asesinato, no significa nada tan dramático. Significa simplemente que la verdad completa, toda la verdad, nunca se contó. Y México, en su dolor, en su necesidad de tener un héroe perfecto, aceptó la versión que le dieron, sin cuestionar, sin preguntar, porque a veces, cuando duele tanto, es más fácil aceptar que buscar. Salvador Sánchez, campeón mundial, invicto, 23 años, una llamada, una mentira, 10 horas perdidas, una carretera y una verdad que nadie quiso contar completa. 42 años después, México sigue preguntándose, ¿qué pasó esa noche? La respuesta está ahí, en algún lugar, con alguien, guardada, protegida, en silencio, y mientras ese silencio continúe, mientras nadie hable, lo único que nos queda es especular, preguntarnos y aceptar que algunas verdades, por más que duelan, nunca se conocerán completas, porque así es como México decidió recordar a Salvador Sánchez, no con preguntas incómodas, no con investigaciones profundas, no con verdades complicadas, sino con la imagen perfecta, el campeón invicto, el niño de Santiago Tianguistenco, que conquistó el mundo, la leyenda que murió joven, y esa imagen, aunque incompleta, es la que México eligió guardar, y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos saber todo. Tal vez la grandeza de Salvador Sánchez está en lo que hizo en el ring, no en lo que hizo esa noche fuera de él. Tal vez el legado es más importante que la verdad, y tal vez, solo tal vez, es mejor dejar algunas preguntas sin responder. Pero para los que no podemos dejar de preguntarnos, para los que vemos los vacíos y queremos llenarlos, para los que creemos que la verdad, toda la verdad, es lo que los grandes merecen, para nosotros, la historia de Salvador Sánchez nunca estará completa hasta que alguien hable, hasta que alguien cuente lo que pasó realmente esa noche del 11 al 12 de agosto de 1982. Y mientras ese día llega, o no llega, nos quedamos con esto: un campeón extraordinario, una muerte trágica y una verdad que alguien, por alguna razón, decidió ocultar.